empezamos hablando de qué es, ¿no? Básicamente es una forma de diseñar y construir aprovechando las condiciones de cada lugar, minimizando el impacto negativo de las edificaciones sobre el medio ambiente y sus habitantes. En la charla voy a hablar de tres aspectos que son la parte ambiental, muy importante, la mejora en la calidad de vida y también en el beneficio económico, ¿no? Esto de que la sustentabilidad, para que sea sustentable, también tiene que ser viable económicamente, ¿no? Entonces, hay como cuatro patas que son las que un poco resumen por lo menos las estrategias principales, que es el diseño bioclimático, que es la optimización del consumo energético mediante el aprovechamiento de las condiciones del lugar. O sea, no como en el país, en el mundo, el clima varía, bueno, las construcciones sustentables, lo ideal es que traten de adecuarse a cada situación. Después, energía de atmósfera, que tiene que ver con la eficiencia energética, la utilización de energías renovables, que ahí también después, hoy voy a hablar un poco, y después Víctor va a estar, Víctor Liste, que es nuestro consultor, también va a estar profundizando un poco más. Materiales y recursos, que tiene que ver con el uso y gestión sustentable de los materiales para la construcción, el ciclo de vida, y el manejo sustentable del agua, que tiene que ver bueno, con la sostenibilidad, el uso y el tratamiento, ¿no? Una definición muy sencilla es esta, que es básicamente que la construcción sustentable es el uso inteligente de los recursos, ¿no? Eh, y no hay mejor ejemplo de construcción sustentable, o por lo menos una buena base de datos de construcción sustentable, que es la arquitectura vernácula, que la arquitectura vernácula es esa arquitectura que se fue gestando y se fue transmitiendo de generación en generación, de gente que va construyendo en un determinado clima, con unos determinados materiales que se encuentran en esa zona, y van encontrando las mejores formas de generar confort, teniendo en cuenta el viento, el sol y demás. En este caso, bueno, las viviendas para climas cálidos, que tienen este tipo de paredes donde permite la ventilación. Bueno, la histórica Casa Chorizo de Buenos Aires, donde empezar a tener recursos. O sea, la arquitectura vernácula también es una arquitectura de un momento en donde no había no había redes eléctricas, no había la tecnología que hay ahora, y eran conocimientos que buscaban aprovechar al máximo porque era lo único que tenían, ¿no? Las condiciones del lugar. Entonces empezaban a tener el alero, la cubierta ventilada, el piso ventilado, ¿no? La banderola, un montón de cuestiones que hacían que, bueno, a través del movimiento del aire, la protección del sol, la vivienda sea más confortable. Ya hay registros, bueno, ya de 400 años antes de Cristo, hablando de estos conceptos. Por ejemplo, si ven, no sé, las construcciones en climas áridos, como pueden ser, bueno, la Alhambra a la derecha, en donde los espejos de agua no tenían una función solo estética, sino que servían para climatizar el aire que circulaba por el espejo de agua, que tiene una capa de agua dentro de todo fina. El agua se evapora, y lo que hace es ese intercambio de temperatura con el aire que circula, hace que se enfríe y que entre a la construcción más frío. Eran unos sistemas de climatización natural, por decirlo de alguna manera. Y también el aprovechamiento del agua. Históricamente la típica casa romana, el hombre históricamente utilizó el agua de lluvia, además de los ríos. Y cómo, digamos, las instalaciones, los molinos de agua, los molinos para molienda, ¿no? Todo sin redes eléctricas, sin petróleo, ¿no? Utilizando los recursos naturales, eh, renovables. También las construcciones en climas muy fríos, por ejemplo el iglú, o en las casas en Islandia,
donde el diseño de la casa está en relación al clima extremo, con las ventanas muy chicas, inclusive en el iglú la puerta cubierta para que cuando se abre no entre el frío, ¿no? Todo diseño bioclimático. En lugares como, creo que es, no sé si es Santorini o alguna de esas islas de Grecia, el color blanco que para climas cálidos refleja la radiación, entonces también evita sobrecalentar las construcciones. Bueno, y un poco de todo eso, en la arquitectura, nosotros los arquitectos, o por lo menos nuestra generación, se olvidó de todo eso, en parte por bueno, el surgimiento de las nuevas tecnologías y los costos baratos de la electricidad, por lo menos del siglo pasado, eh, que parecía que, digamos, era gratis, ¿no? O sea, olvidemos, ¿no?, de diseñar con los recursos naturales, se soluciona todo con un aire acondicionado. Entonces empezamos a diseñar edificios con las 4 fachadas iguales, donde, bueno, hay 4 orientaciones diferentes, con lo cual hay diferentes condiciones ambientales según cada orientación. Y bueno, recién ahora cuando pensábamos que era gratis, nos estamos dando cuenta que no es tan gratis, ahora estamos pagando el impacto ambiental, digamos, cuando esto se multiplica a 7.000 millones de habitantes que somos en el planeta, bueno, esto es un consumo de energía abismal que se da en las ciudades y en las construcciones, ¿no? Que el problema en verdad no es la tecnología, sino el mal uso de la tecnología, ¿no? Lo ideal es, porque tecnología es el adobe, un martillo es tecnología. Digamos, esto es, digamos, un mal uso de la tecnología lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces surgen, bueno, un poco acá, este es el tema importante, o por lo menos del momento y muy importante, que es que surgen para mitigar el cambio climático, bueno, surgen los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que me imagino que lo conocerán, que, bueno, son objetivos para el 2030, y fíjense esto que digo, los datos, que en el mundo el 70% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de dióxido de carbono proviene de las ciudades. Eh, o sea, uno de los principales objetivos es reducir la energía por metro cuadrado. O sea, la charla de hoy es arquitectura, ¿no? La unidad de una ciudad, como del árbol es el bosque, la unidad de la ciudad es la parcela y lo que cada uno individualmente hace con esa parcela. Entonces, si por un lado, y acá hice como un filtrado, o sea, los objetivos 11 y el 7, y también hay más, pero estos son los más importantes, hablan de muchas cosas que también tienen que ver con la igualdad social y demás, que también está dentro de la sustentabilidad, que es aumentar las urbanizaciones sostenibles, ¿no? Entonces, para que haya urbanizaciones sostenibles, tiene que haber construcciones sostenibles, aumentar sustancialmente el número de ciudades que pongan en marcha políticas y planes integrados para promover la mitigación del cambio climático. Bueno, los códigos de planeamiento están cambiando y van a seguir cambiando, y están los códigos urbanos y también están los códigos de construcción. Entonces, bueno, también los códigos de construcción van a empezar a incorporar esto de lo que les voy a hablar hoy. También reducir el impacto ambiental negativo per cápita. Y en cuanto a lo que es energías renovables, aumentar sustancialmente el porcentaje de las mismas y facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías no contaminantes, ¿no? Como que todo va hacia lo mismo. Para que se den una idea en datos, porque es importante basarse en datos, ¿no? Estos son algunos, esto es una información que me pasó Salvador Gil, que también es director de carreras en la USAM y estuvo, digamos, hizo muchas investigaciones sobre el tema.
en donde lo que más consume en la construcción, en las viviendas, es la climatización. En climas fríos, la calefacción, y en climas cálidos, la refrigeración. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, el 34% es la calefacción y el 16% es la refrigeración. O sea que si la sumamos, la mitad de la energía que consumimos en una casa es climatizar. Así que ese dato no es no menor porque, bueno, sirve para saber a dónde atacar todos los cañones primero, ¿no? Después hay otro dato que es también muy importante, que es el ciclo de vida de la construcción. Y este es el último dato así medio aburrido que digo, que es si uno viaja al futuro, 70, 80, 100 años, lo que pueda durar una vivienda, y se fija el consumo que generó la construcción, bueno, al final de eso, lo que más consume es el uso de la vivienda multiplicado por lo que dure, ¿no? 70, 80, 100 años, que es el gasto operativo. Y hay muchos estudios que coinciden en eso, en más o menos, por ejemplo, el de arriba es de Normas Lead, el de abajo, bueno, me lo pasó, es un estudio de Gran Bretaña también que me lo facilitó Salvador. No, entonces siempre evitar consumir a futuro, ¿no? Esto de que la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer a las futuras, bueno, pensar a largo plazo. Y bueno, la arquitectura sustentable también se basa en estándares, en normas, certificados, o sea, hay como mediciones de todo esto, ¿no? Entonces les digo algunas leyes para el que le interese. Está la ley 13059, que es la ley de acondicionamiento térmico en Buenos Aires, la norma IRAM 11603, esa está buenísima, porque son recomendaciones de cómo se debe construir en las 6 zonas, hay más zonas, pero en todas las partes del país. La ley de la 11.605 también, que es de acondicionamiento térmico, que eso está bueno, que les dice los parámetros, que después les voy a contar un poco más. La norma IRAM 11.900, todas estas son normas IRAM. La primera que mostré es una ley. La de etiquetado energético, como también los artefactos que compramos tienen etiqueta de eficiencia, bueno, las casas se están empezando a también tener esa etiqueta, que a la larga, bueno, pueden llegar a tener beneficios impositivos y demás, está todo en proceso. Bueno, hay normas para aberturas, después están las normas LEED y DGNB. Acá me estaría faltando Passive House, el estándar Passive House también es creo que de lo más exigente que está viendo ahora en el momento. Ahora salió la ley 27424, que es de generación distribuida, que también ustedes depende si la empresa donde ustedes le proveen electricidad está inscrita en el régimen, pueden vender energía a la red, y la ley 4237, que es para recolectar agua de lluvia. Y hay más, estas son algunas. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta? Esto me parece que entender esto es clave para lo que es el tema de la charla de hoy. Hay cosas más importantes que otras, ¿no? En principio, lo que es más importante, que tiene que ver, bueno, cuando uno arranca de cero, es el diseño bioclimático, o lo que es el diseño pasivo, sistemas pasivos, que básicamente tiene que ver con diseñar, lo que dije antes, en base a las condiciones de cada lugar, que es aprovechar y prevenir el consumo, ¿no? Esto es, si uno diseña una vivienda bien orientada, con buen asoleamiento, esa vivienda va a durar lo que dure 70, 100 años. Bueno, van a ser 70, 100 años que esa vivienda va a consumir poca energía, o sea, prevenir el consumo es muy importante acá. Y después va a venir la pregunta de los costos de la construcción sustentable. Bueno, el diseño bioclimático es algo que no tiene un costo adicional. Cuando contratan a un arquitecto, el anteproyecto, el proyecto, un proyecto bien orientado, mal orientado,
o bien diseñado o mal diseñado, vale lo mismo por colegio de arquitectos, o sea que esto no tiene un costo adicional. Es un tema del proyectista, ¿no? Y después, una vez que la casa se orientó bien, se diseñó bien en base a prevenir el consumo de energía, está lo que se dice el manejo sustentable, que tiene que ver con mejorar el rendimiento de las instalaciones, por ejemplo, instalar artefactos que consuman poca energía, ¿no? Medir, ya sea por ahí, si se quiere, domótica para controlar, mejorar el consumo dentro de la vivienda. Y por último, una vez que prevenimos y ahorramos al máximo toda la energía que va a usar esa vivienda, todos los años que dure, bueno, es generación sustentable, que tiene que ver con, bueno, la energía que no, que sí o sí vamos a necesitar, ¿de dónde la tomamos? Bueno, lo posible de energías renovables que no provengan de combustibles fósiles, petróleo, gas, ¿no? Por lo menos a la larga esa es la tendencia. Esta es como la síntesis por ahí de todo esto, es que la energía más limpia es la que no se usa, ¿no? Entonces, bueno, prevenir siempre es mejor que puede curar. Después hay una frase que se dice mucho entre los arquitectos, que se dice que es difícil diseñar con la hoja en blanco, ¿no? Cuando uno tiene un terreno libre y diseñar en la hoja en blanco es difícil, y en verdad no es tan así. La hoja en blanco no existe, existe un norte, existe además del norte, diferentes alturas solares del sol durante el año, en verano o invierno, temperaturas con las cuales diseñar según el lugar donde vayan a trabajar, vientos predominantes, o sea, vientos en invierno hay que protegerse, y vientos en verano está bueno aprovecharlos para refrescar, ¿no? Y bueno, el paso por ahí voy a ir como itemizándolo para simplificarlo un poco, orden de más importancia a menor importancia, que el primero es la orientación, como dije recién, el prevenir el uso de energía, ya sea para aprovechar la mayor iluminación posible, o la radiación solar, digamos, no sé si vieron ahora en invierno, pero cuando tienen frío y les pega el sol, el nivel de confort sube, generalmente la radiación puede subir arriba de 4 o 5 grados la sensación de confort, con lo cual es una estufa natural, ¿no? Una ventana que capta la radiación del sol. Y lo que hace es evitar que nosotros, si tenemos un aire acondicionado, prenda el termostato y estar gastando energía en climatizar cuando podemos evitarlo. Entonces, bueno, sabiendo que el sol sale por el este, ¿no? El sol sale por el este y se pone al oeste, ¿no? Hay diferentes conceptos, ahora los vamos a ir viendo, porque en verdad no es tan así que sale por el este y por el oeste, por lo menos en Buenos Aires, sale por el sudeste en verano y se pone al sudoeste, ¿no? En verano. En invierno el sol sale por el noreste y se pone al noroeste, ¿no? Fíjense, la línea azul es la trayectoria solar de invierno y la línea roja es la trayectoria solar de verano. Y la naranja, bueno, son los equinoccios, primavera, otoño, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que hay fachadas, por ejemplo las azules, que prácticamente no van a recibir radiación. Las fachadas naranjas por ahí van a recibir a la mañana, las fachadas norte van a recibir casi la mayor cantidad del día, y la fachada oeste también va a recibir solo a la tarde, y va a ser una fachada que hay que tener cuidado porque si es un día cálido, la fachada oeste generalmente es la más cálida porque tiene el calor acumulado del día más la radiación que le pega. Entonces, bueno, hay que pensar cómo diseñar en cada caso, y la disposición de los ambientes siempre está en relación a eso. Por ejemplo, un ambiente donde uno va a estar más tiempo, por ejemplo, el estar, comedor, en algunos casos la cocina, por ahí ponerlo en un lugar donde van a tener todo el día radiación e iluminación natural,
y los espacios donde menos se va a estar, por ejemplo, el baño, el toilet, escaleras, o sea, otros programas, por ahí ponerlos en lugares donde no se hace falta tanta la orientación, ¿no? Entonces, bueno, esto es como el principio del diseño bioclimático, ¿no? Todo esto, bueno, va a hacer ahorrar energía en iluminación y climatización. Estaría bueno preguntarles a los señores de abajo a la izquierda o, o a las ovejas que si es importante o no es importante el control del sol y qué diferencia de temperatura hay, ¿no? Si uno no lo tiene en cuenta. Generalmente en las orientaciones norte, más allegadas al norte, noroeste, noreste, el sol está más alto, ¿no? Nosotros si nos paramos, ponemos la brújula y miramos hacia el norte, vamos a ver que en invierno el sol está más bajo y en verano el sol está más alto, ¿no? Como en verano hace calor, si nos pega el sol directo, lo que hacemos es sobrecalentar la casa y obviamente gastar más energía porque vamos a prender más veces el aire acondicionado. Entonces, simplemente con diseñar un alero, una fachada que controle el sol, ese ángulo de radiación solar en verano, podríamos ahorrar un montón de energía. Y como sabemos que en invierno el sol está más bajo, ese alero solamente nos protege del verano, pero deja pasar la radiación en invierno, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre hay como una generalización que dice que los aleros horizontales en las construcciones siempre van hacia el norte. Es por esto, ¿no? Porque el sol tiene diferentes alturas. Bueno, para saber esto, nosotros usamos la carta solar, que la carta solar es una herramienta que nos dice la ubicación del Sol durante todo el año, en cualquier día y cualquier hora del año. Entonces, depende de dónde está orientada la fachada, nosotros lo que hacemos es buscar a partir de qué día empieza a hacer calor, y a partir de ese día vemos el ángulo del Sol, y es el largo que nos da el alero que tenemos que proyectar para cubrirnos de ese ángulo, ¿no? También ahora para las nuevas generaciones también se usa el análisis solar o la geolocalización con SketchUp o con Revit, que también es una herramienta por ahí más intuitiva, que uno lo puede hacer ya probando, poniendo cómo pega el sol en invierno y en verano, y en base a eso se va diseñando la casa. Ven que ahí a la derecha hay un GIF que muestra que en verano está más alto el sol y a medida que va bajando en invierno pasa. En primer otoño entra un poco y en invierno pasa toda la radiación. Por eso con algo tan sencillo como un alero bien calculado, se hace un ahorro bastante grande. Bueno, y no solamente es un alero, digamos, ahí está en el diseño de cada arquitecto, cada persona que vaya a construir, qué tipo de solución, sabiendo cómo pega la radiación, cómo puede ser, ¿no? Empiezan a ver este tipo de soluciones, que esto es generalmente para norte, noreste, noroeste. Ven en la imagen de la izquierda, si eso fuera verano, el sol estaría alto y estaría haciendo sombra sobre la ventana, con lo cual estaría funcionando, y después cuando baje en invierno el sol estaría entrando, o sea que ese alero estaría bien calculado. ¿Ven? Y bueno, empiezan a surgir estas soluciones que pueden ser aleros, techos, cubiertas, todo tipo de... Después en algunos cursos más profundos muestro una serie de catálogos de posibilidades. También para edificios de oficina. Fíjense la ventana de abajo a la derecha, también fíjense cómo le pega la sombra
O sea que en verano esa protección estaría muy bien diseñada bioclimáticamente. Y después, ¿qué tipo de soluciones puede haber para fachadas este-oeste? Cuando el sol sale por el este, está abajo, después a medida que llega el mediodía, uy, se me fue. A medida que llega el mediodía está el sol alto, por eso esto es lo que vimos recién del alero, y a la tarde vuelve a bajar, o sea que en el este o el oeste el sol pega, vino cuando van por la ruta y ven que el sol está de frente y bajan el alero del auto y no lo pueden tapar. Bueno, si fuera la tarde, ustedes están yendo hacia el oeste. Y si fuera la mañana que están manejando, están yendo hacia el este, ¿no? Porque son los momentos donde el sol está abajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para proteger cuando el sol está abajo? Bueno, en vez de poner un sombrero como hacia el norte, acá habría que poner un parasol vertical. Por eso siempre está la generalización de que hacia el este y al oeste los parasoles son verticales, porque bueno, digamos, uno lo puede ir girando según de dónde vaya viniendo el sol y puede generar sombra, y en invierno eso se puede girar y abrir y puede dejar pasar la radiación. Lo ideal, que me parece a mí lo mejor, es siempre tener por ahí los postigones, que uno lo puede abrir y cerrar, por ejemplo en verano lo cierra completamente, y permite iluminación indirecta, en invierno lo abre, y dependiendo la situación, está como toda esa libertad de, como es de trabajo, ¿no? Según el uso. También para edificios, para oficinas está bueno porque a veces en el espacio de trabajo la luz directa encandila, entonces bueno, estos parasoles funcionan bien. Después están lo que son las persianas, que hay que tener cuidado con las persianas porque bueno, hay mucha pérdida térmica, por eso la imagen de la derecha hay algunas persianas que evitan el puente térmico, las infiltraciones, que son más térmicas, o sea, si van a poner, pongan esa, porque si no se les va toda la temperatura por ahí. Y lo ideal de esto siempre es, si está en un clima cálido, ponerla del lado afuera, porque, bueno, ya directamente no entra la radiación, y si está en un clima frío, ponerlo del lado adentro, para que entre la radiación, pero que cubra, para que haga sombra del lado de adentro. Bueno, ahí hay todo tipo, ¿no? Blackout, enrollables, exteriores, todas estas son formas también de controlar la iluminación y la radiación. Bueno, toldos de brazo invisible, romanos, hay todo tipo, dependiendo del lugar. La vegetación, que también, por ejemplo, lo que más se recomienda es hoja caduca, dependiendo de la especie, porque la hoja caduca en verano crece la hoja y genera sombra, y en invierno las hojas se caen y deja pasar la radiación, así que bueno, es un control solar natural. Hay un arquitecto que trabaja mucho con esto, que es Enrique Brown, que es un arquitecto chileno, que hizo el consorcio, creo, de Santiago, que está muy bueno todo lo que hace. Sino acá en Argentina, Horacio Sardín, que para mí también, yo trabajé con él, un maestro. La verdad que está muy bueno todo lo que hace, muy recomendable. Otra factor a tener en cuenta es la forma. La forma es importante. Por ejemplo, cuando preguntan el metro cuadrado, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Bueno, ¿qué metro cuadrado? El de la izquierda son 100 metros cuadrados y el de la derecha son 100 metros cuadrados. Pero el de la izquierda, fíjense que mide 10 por 10 por 10 por 10. O sea, de perímetro tiene 40 metros lineales. Y el de la derecha tiene 100 metros cuadrados y de perímetro tiene 20 más 5 más 20 más 5, les da 50 metros lineales. O sea, la construcción en barra de la derecha tiene más materiales,
y que del de la izquierda. O sea, es más cara, ¿no? Sale más cara, entonces hay que gastar más materiales, y tiene más superficie de pérdida térmica, con lo cual la compacta de la izquierda es más para, por ejemplo, un clima frío, porque tiene menos superficie por donde perder temperatura. Por ahí la de la derecha funciona más para un clima más cálido, templado, que permite más ventilación natural, ¿no? Bueno, hablando de eso, de ventilación natural, este es un edificio de Mario Corea que está en las grutas, que me pareció interesante. Está en una reserva, está muy bueno cómo trabaja con esos paneles para protección del viento allá en las grutas, Viedma y demás. Si hay viento, no hay playa. Es así de simple. Entonces, bueno, hay que pensar en eso. La, bueno, diseñar con el movimiento del aire, con las ventilaciones, lo que hace es básicamente una refrigeración natural, ¿no? Y lo que tiene esto de beneficio, eh, ¿cómo es? Ambiental y en la salud, que bueno, ahora estamos con el tema del corona, obviamente que disminuye el riesgo de enfermedades, espacios ventilados son más saludables por el tema de los hongos, del ambiente viciado, ¿no? Y también para refrigerar. En los climas donde todavía empieza a hacer calor, en vez de prender el aire acondicionado, por ahí abren las ventanas y se evitan un par de meses de usar el aire acondicionado. Hay datos de normas LEED que, por ejemplo, la producción en trabajadores aumenta un 11% cuando mantenés las condiciones buenas de ventilación, ¿no? Y todo esto lo medimos con la rosa de vientos, o si no con el programa Revit, con algunas aplicaciones, que según la frecuencia, la velocidad de dónde viene, esto por ahí en Buenos Aires no es tan común, pero más en la Patagonia sí está bueno tenerlo en cuenta, porque dependiendo de la frecuencia y la velocidad del viento en verano, es que lo podemos aprovechar para enfriar, y en invierno, bueno, lo podemos aprovechar para proteger, por ahí hacer una barrera de árboles, ¿no? Como se usa en los campos, en todo el perímetro, ¿no? Una barrera de viento. La sombra de viento se calcula. Y bueno, para esto hay dos que son, hay un montón, ¿no? Pero hay dos que son las más importantes, por ejemplo, para climas más templados, la ventilación, o cálidos, la ventilación cruzada está buena porque es una ventilación que se da a la altura sensible de las personas, porque funciona, digamos, al evaporarse la transpiración, genera la sensación de confort. O sea, siempre la ventilación cruzada tiene que ser a la altura sensible. Eso son dos ventanas contrapuestas. Es increíble lo que cambia, y si hay aire caliente también lo extrae. Y después está la ventilación selectiva, que funciona para los ambientes que están arriba, que sirve para si el calor tiende a subir, bueno, abriendo una ventana arriba, como es esta, por ejemplo, uno podría, el calor que va subiendo, abre digamos, la puerta esta que está abajo, y el calor se extrae naturalmente por termodinámica, y evitamos, bueno, tener que usar otro sistema para enfriar. Y también funciona en climas con amplitud térmica, donde durante el día hace mucho calor y a la noche hace frío. Eh, si se acumuló el calor durante el día en la vivienda, a la noche se abre una ventana abajo y una ventana arriba, entonces el aire frío de afuera entra y extrae el calor de adentro. Después también están las cubiertas ventiladas y las fachadas ventiladas, que lo que hacen es generar una cámara de aire entre medio del revestimiento exterior o el vidrio exterior y el interior, y ese aire lo que hace es, bueno, extraer el calor, pero también, bueno, ese aire, creo que ahora venía una diapositiva que explicaba bien eso. Ese calor que se genera se puede extraer o se puede aprovechar. Después creo que lo muestro. También están los extractores eólicos, que estos sirven para, por ahí,
extraer olores o ventilar el interior de la vivienda. Esto es con energía renovable, con el viento. Hay que tener en cuenta que se pueda cerrar herméticamente en invierno para no perder mucha temperatura por ahí. Por ahí puede tener algún controlador. Eh, Después está la ventilación eh, para por ahí climas cálidos, secos y demás. Las plantas tienen un fenómeno que se llama evapotranspiración, que sirve para regular su temperatura, no sé si vieron, distribuyen internamente el agua y transpiran, tienen como unas gotas que sacan al exterior. Entonces, si uno hace circular aire a través de las plantas, bueno, ese aire caliente intercambia temperatura con el agua que se evapora de la planta y se enfría. Entonces, bueno, es un buen recurso para usar en lugares templados y templados secos, porque también humidifica un poco el aire. También se puede hacer en interiorismo, con esto, bueno, ya con algún ventilador forzándolo. Si uno tiene un muro verde adentro, lo que hace es extrae el aire por acá y lo hace pasar por este filtro natural de hojas, de plantas, y que por ahí esto puede hasta tener hidroponía, que puede tener como un riego por acá, entonces al pasar el aire se enfría con el agua, ¿no? Bueno, esto consume muy poca energía porque es un ventilador que hace recircular aire nada más. También están los humidificadores que en casas, por ejemplo, si, no sé, nosotros cuando hacemos una casa autosuficiente, autónoma, que va toda con energías renovables, lo que más consume es la climatización, entonces el humidificador es algo que consume lo mismo que un ventilador, tiene como una bandejita de agua que hace lo mismo, hace enfriamiento evaporativo, el aire pasa a través del agua, se enfría, entonces para cuando hace temperaturas de menos de 30 grados, esto funciona bárbaro y evitás prender el aire acondicionado que consume muchísimo más que esto. Entonces, si tenés paneles solares, bueno, esta es una buena alternativa. También están los paneles evaporativos, que estos, bueno, se ponen también más en industrias, que son como unos paneles que se hace circular agua y el aire pasa por ahí, bueno, y es el mismo concepto de enfriamiento evaporativo. Están también los pozos canadienses, que simplemente es un caño que se pone al exterior, que pasa por abajo de la tierra y entra a la vivienda. Como la temperatura abajo de la tierra, a más de 2 metros, empieza a ser siempre constante, si afuera hace calor, cuando pasa por la tierra se enfría y entra más frío a la casa, ahorrando energía para climatizar. Y si afuera hace frío, como la temperatura está bastante abajo, pasa por la tierra, se calienta y entra a la construcción. Entonces es una manera natural también de aclimatar, de bajar el consumo de la construcción. También el hall frío, sobre todo para lugares como San Martín de los Andes, Bariloche, Tierra del Fuego. Hacer una antecámara donde toda la energía que se conserva adentro no se escape cuando uno abre la puerta. Entonces tiene como doble puerta, eso es muy común. Bueno, estos son proyectos, por ejemplo, el enfriamiento evaporativo no es más que esto, es simplemente un aire caliente, una ventilación, circulación de aire caliente que al evaporarse el agua, como esta es una capa fina de agua que le pega al sol y se evapora, el, el aire caliente intercambia temperatura y se enfría, ¿no? Entonces la brisa que entra a la construcción está más fresca y bueno, puede llegar a ahorrar en algunos meses que no termina de hacer tanto calor, que el calor está un poco por arriba de la franja de confort, pero no tanto, con esto se soluciona.
Bueno, la iluminación natural, otro aspecto a tener en cuenta. Eh, la iluminación natural tiene siempre efectos sobre los estados de ánimo. No sé qué les pasa cuando ven esta imagen. Si ven, alguna les da más energía, a otros les da más sueño, ¿no? Como, eh, digamos, el color y la iluminación natural tiene un montón de efectos sobre el estado de ánimo. También se habla del efecto biológico del color, ¿no? Algunos relajan más que otros. Entonces, bueno, miren la diferencia que es iluminar un espacio naturalmente o artificialmente. Eh, para los que les interese este tema, después me pueden mandar un mail y les paso toda la información de esto, que es que la luz natural a través de los ojos y la piel, esto es porque nosotros evolucionamos miles de años al aire libre, donde no había iluminación artificial, donde nos regíamos por los ciclos del día y la noche, entonces nuestra biología está acostumbrada, que es el reloj biológico, ¿no? El ritmo circadiano está acostumbrado a moverse en relación al día y la noche, la iluminación natural. Entonces, mucho tiempo expuesto a no estar a iluminación natural, bueno, pueda generar desajustes en la salud o en ese reloj biológico, ¿no? Algunos datos, todos estos son papers científicos, ¿no? La iluminación natural mejora la salud. Por ejemplo, los pacientes en habitaciones con ventanas sufren menos mortalidad y se recuperan antes de su enfermedad, reportan menos dolor. O sea, hasta ahí se hizo una estadística y dice que la gente que tiene iluminación natural se mejora antes y tiene menos dolor. Eh, Esto que dije, que mejora el ritmo circadiano, según estudios del ID, los estudiantes mejoran el rendimiento 5 a 14%, los trabajadores son más productivos 18%, mejora el estado de ánimo, disminuye el cuadro de depresión y obviamente ahorro energético y confort, ¿no? O sea, la iluminación natural es por lejos una de las cosas que más hay que tener en cuenta en una construcción. Me ha pasado de trabajar ahora, no sé, hace poquito en una construcción que se diseñó y parecía que habían hecho todo mal. O sea, la construcción estaba totalmente orientada al revés y es muy difícil después cuando la construcción ya la hiciste poder después volver atrás. Lo importante es pensar esto al principio. Y está, por ejemplo, la iluminación indirecta, que a veces no es la radiación directa del sol, sino que a veces es reflejada indirectamente a través de un patio, un aire luz, sobre todo pintado de blanco, porque los colores es algo importante, ¿no? Los colores claros reflejan y los colores oscuros absorben. Eh, Miren la diferencia de la imagen de la derecha. Fíjense la imagen de la izquierda, como ahí no están prendidas las luces, no se está gastando electricidad, sin embargo está bastante bien iluminado y no hay radiación directa. Ahí tiene, bueno, la pared blanca, las piedras blancas del piso, a veces en los pulmones de los edificios, pintándolos de blanco, es increíble el cambio de iluminación que llega a toda la gente que vive de ahí para abajo. Están los estantes de luz, que lo que hacen es poder trasladar más la iluminación natural hacia el interior de la vivienda. Eh, entonces, esto tiene un material reflectante acá, que puede ser algún acero inoxidable, algún tipo de material que reflecte la luz, y el techo pintado de blanco. Entonces, la radiación pega, rebota en el techo, y en vez de llegar naturalmente hasta acá, bueno, llega hasta bastante más hacia allá. Después de esto, bueno, hay un montón de formas de hacerlo, que después me pueden mandar un mail y consultar si les interesa. También están los túneles solares,
que esto es para llevar iluminación natural cuando no tienen ventanas, generalmente por ahí un baño que les quedó sin luz natural, o un pasillo, y también para cuando van a hacer una casa autosuficiente o con energías renovables que tienen que bajar al máximo el consumo eléctrico. Esto es un aparato que es un tubo que tiene un material muy reflectante adentro, que lo que hace es canalizar la iluminación, pero entre 2 o 3 pisos, en diagonal, o sea, uno puede trasladarla para diferentes lugares, eh, y la sensación que genera es rara, porque es iluminación natural en un lugar donde no hay ventana. Eh, Queda muy bien, tiene la terminación como si fuera un artefacto de luz. Este es un proyecto que hicimos también para, para unos consultorios. Este es el techo, y fíjense cómo ilumina, pero ilumina hasta tarde, hasta las 6 7 de la tarde sigue iluminando, porque esto con iluminación indirecta también. Entonces, bueno, tienen adentro se le puede poner un LED si se quiere, y de noche funciona con iluminación artificial y de día con luz natural. También aprovechar en lugares donde hace falta iluminación, por ejemplo, en los baños. Vieron que en los camarines generalmente la luz tiene que venir del frente para no generar sombra sobre la cara. Entonces, poder también evitar que se tenga que prender la luz cada vez que se va al baño haciendo una ventana cenital o al costado del espejo, es otra forma de ahorrar. Esta es una casa que estamos haciendo ahora, que en Saladillo, que todavía está en etapa de proyecto, pero estamos, bueno, esas ventanas así en diagonal están orientadas hacia el norte y son unas estufas solares, un muro Trump, que ahora vamos a ver bien qué es. Y la idea de esta construcción es que el norte está hacia allá. Entonces la idea era generar estas ventanas orientadas, que son muros Trump, y el volumen del del living comedor, estar comedor, lo sacábamos como para que ellos puedan tener sol a la mañana, sol, acá tienen un patio, sol al mediodía y sol a la tarde, o sea, tener iluminación natural en todos los momentos. Esta es un poco la idea que ahora la modificamos un poco, pero ese es el concepto, que tenga iluminación natural. Ven, estos también son luces cenitales para los baños, los antebaños, ¿no? Después, bueno, esto es lo que les contaba, el muro Trump. Este es uno que estuvimos haciendo en el ITBA hace el año pasado, creo que fue. El muro Trump es básicamente un sistema de climatización natural que lo que hace es muy sencillo de hacer y muy barato. Es un vidrio que tiene una cámara de aire muy finita y después una pared pintada de negro. Entonces, lo que se hace es, se genera, cuando pega el sol, esto tiene que estar orientado hacia el norte, cuando pega el sol, la radiación entra, digamos, genera efecto invernadero ahí adentro, se calienta ese muro, se genera convección y acumulación de la pared, y ese calor se puede reenviar a la vivienda para climatizar, ¿no? Y hay varias formas de hacerlos. Están por convección, que si uno abre como unos tubitos, que son por ahí estos que son acá, que se ven acá, que pueden ser tubitos o pueden ser, digamos, uno lo puede diseñar. El aire frío de adentro entra, se calienta y entra de nuevo calentado. Básicamente es una estufa natural y puede servir por convección, por circulación de aire, por masa térmica, digamos, si acá ponen un muro por ahí de ladrillo común, algo macizo, de hormigón visto o algún tipo de material que tenga mucha masa térmica, este calor que está acá se acumula y durante la noche lo irradia. No sé si han ido, por ejemplo, a una plaza
que hace frío a la noche, pero ahí se sientan en un banco y el banco sigue estando caliente. Bueno, que el hormigón acumuló la temperatura y la sigue irradiando durante la noche. Bueno, sería el mismo concepto. Y después están, bueno, los muros TROM de convección y radiación, que son las dos al mismo tiempo. Es algo muy fácil de hacer, muy barato. Hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, por ahí algún cañito para que no condense el agua, que el vidrio se pueda por ahí abrir para poder limpiarlo, ¿no? Eh, por ahí tener algún alero, dependiendo del lugar donde va a construir, para que en verano no se sobrecaliente. Eh, Después, si les interesa profundizar en esto, de nuevo me mandan un mail y tenemos un montón de todo esto. Ven, pero acá abajo, acá sigue. Esto es básicamente un muro Trom. Esto que está acá. Tiene otras funciones el muro Trom. Sirve para ventilar, para extraer las temperaturas, pero bueno, la función principal es calefaccionar. Si en verano le pega el sol, ustedes podrían tener una ventana que abra abajo y arriba. Entonces acá se genera aire y este aire extrae el calor que se juntó adentro del muro Trom, ¿no? Ven que adentro está la pared pintada de negro. ¿Se acuerdan del el color blanco? Los colores claros reflejan y los colores oscuros acumulan. También este es el hospital de Susques. Esta es una vivienda de Passive House certificada que tiene muro Trom. Este es un edificio de Nature and Environment Learning Center, que es, bueno, estas imágenes me las pasó la gente de On Networking, que estuvieron acá haciendo una capacitación y me dicen que funciona bárbaro. No sé si, Gus, estás por ahí, en algún momento, nada, por ahí nos podés contar sobre este edificio. Básicamente tiene energía fotovoltaica y bueno, muros Trom, que tienen como estos rollos que se bajan y se suben. Bueno, lo importante del muro en Trom es entender el concepto y después adecuarlo al lenguaje arquitectónico que cada arquitecto o cada persona quiera darle, ¿no? Hay hasta edificios. Fíjense que por ahí este edificio de la derecha, al estar inclinado, si es un clima frío como San Martín de los Andes, la inclinación funciona mejor porque la radiación pega más perpendicular. O sea, como es un clima frío todo el año, funciona todo el año. Esta es la fachada ventilada, que es básicamente, tiene el mismo funcionamiento que el muro Trom, pero es a gran escala, que lo que hace es, si el sol pega, lo que hace es extraer aire frío de abajo y sacar el aire caliente, entonces, bueno, funciona como aislación. También lo que hace es poder extraer el aire frío desde afuera, o también lo que se hace es, si se cierra de arriba y si se cierra de abajo, se acumula todo este efecto invernadero, todo este calor que se genera acá, y todo este calor se puede irradiar hacia el interior, entonces es como una especie de estufa solar, ¿no? Así funcionaría. Tiene como, en la tercera se cierra y funciona como estufa solar. En la segunda sirve como para también el calor de adentro, el aire caliente, extraerlo, como una chimenea solar. Y si no, se cierra todo de adentro y lo que se hace es extraer el aire caliente que se genera para no sobrecalentar el interior del edificio. También, de nuevo, el que necesite más información de esto nos lo pide. La fachada ventilada no solamente es de vidrio, también puede ser ciega. Es como la imagen de la derecha, que es dejar circular aire entre medio del revestimiento y la pared. Y por último, de lo que es climatización natural, están los invernaderos. Los invernaderos es básicamente un espacio que sirve también para cultivar plantas, por ahí en climas extremos de mucho viento, mucho frío, mucho calor, mucho frío sobre todo, que es adosado a la construcción. Entonces
se genera mucho calor y ese calor se puede mandar a la vivienda, también funciona como estufa solar. Y lo que hay que tener en cuenta es que en climas templados, por ejemplo, Buenos Aires, hay que pensar que en verano que hace calor, ahí no se sobrecaliente, entonces pensar ventanas para que todo ese calor que entra se vaya por arriba por ventilación selectiva o ventilación cruzada. ¿Se ve? Así sería el esquema. El esquema de verano sería el de la derecha y el esquema de invierno el de la izquierda. La foto es un airship. No sé si conocen a Michael Reynolds. Este es un arquitecto estadounidense que desarrolló como una teoría de construcción sustentable, que acá en Argentina hay hechos algunos proyectos, en Uruguay ahora también hay una escuela, que tiene como todo un concepto de construcción también con materiales reciclados, con energías renovables. Es muy, muy interesante y lo importante es que eso se puede buscar y después cada uno adaptarlo al lenguaje que le quiera dar, ¿no? Este es el corte básico del Airship. Ven que el invernadero genera como un invernadero donde cultiva plantas y cuando pega el sol y hace calor, acá tiene como esta salida de aire para que no se sobrecaliente. También podría ser así también, un invernadero convencional adosado a la construcción, con el mismo funcionamiento que dije recién. Estos otros proyectos, que este es un concurso, creo que de Chile, que se hizo, pero que está muy bueno, que incorpora todas estas estrategias. Puede ser el invernadero con el muro troma adentro. Este es un edificio que participé hace 1000 años en el estudio de Horacio Sardín, que la verdad que un maestro Horacio. La verdad que aprendí mucho trabajando con él. Fue uno de las primeras experiencias que había tenido en estos temas, pero hace 1000 años que hicimos este edificio, estuve participando en un edificio que queda en Ulan Bator, en Mongolia, que después, bueno, no se hizo exactamente esto, pero eran invernaderos adosados, porque en Mongolia, bueno, no sé si ven ahí, pero hace más o menos 40 grados bajo cero en invierno, o sea, con lo cual no se puede ni asomar a la calle. Entonces estos invernaderos lo que hacen es, bueno, acumular también energía y tener un espacio dentro de todo al aire, no al aire libre, pero con vistas al exterior, ¿no? Así que bueno, nada, fue una gran experiencia. Bueno, Horacio y Valeria, ¿no? Fueron acá con los que estuve participando en este proyecto, que, bueno, ellos ahora siguen trabajando allá. Así que se los recomiendo mucho, un grande Horacio. Este era el render de adentro, cómo se ve ahí el invernadero. Después, lo que es materiales, lo que es importante, el material, lo que más se habla siempre es de la pared y no se habla de la envolvente, que lo que hay que tener en cuenta es todo, el piso, la pared, el techo, porque si no funciona como, digamos, si uno busca, por ejemplo, aislar una construcción y aísla solamente la pared y no aísla el techo o el piso, es como ponerse una campera y salir descalzo a la calle. O sea, la temperatura se va por algún lado. Por eso es importante tener en cuenta las ventanas, el piso, el techo, las paredes, todo el concepto de una caja contenedora, ¿no? Como una conservadora. Cuando van a la plaza en verano, llevan el agua fría y para que se conserve el frío. Y cuando por ahí van en verano, digamos, ponen lo caliente para que se conserve lo caliente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Algunos temas a tener en cuenta acá que son importantes para evitar las pérdidas de temperatura es la aislación térmica de las paredes, que ahora lo voy a mostrar. Las ventanas y las puertas de alto aislamiento, alta aislación. O sea, siempre, digamos, lo que más aísla son las ventanas de PVC,
Las ventanas de PVC, bueno, son plásticos, ¿no? Provienen de combustibles fósiles. Ahora, si hay un mejor uso que darle a las ventanas, es en una construcción que va a durar 80 años, es en las ventanas de PVC. O sea, un mal uso de usar el plástico son los plásticos de un solo uso. Esto que vamos, compramos un vaso de plástico, lo usamos una vez y lo tiramos. Lo que hay que evitar son los plásticos de un solo uso. O sea, poner plástico en una ventana me parece que si no queda otra, es uno de los mejores usos que se le puede dar al PVC, porque es algo que va a ahorrar energía y va a durar eternamente, ¿no? Entonces, bueno, siempre poner en la balanza eso. Después eliminar los puentes térmicos, que los puentes térmicos son lugares de la construcción donde eh, por ahí no sé, donde estaría pasando la temperatura. Por ejemplo, vieron que tienen la pared de ladrillos y en un lugar tienen la columna. Bueno, la columna transmite más las temperaturas, es un puente térmico más que por ahí que un ladrillo. Entonces, si se evitan todos esos posibles lugares de pérdida, bueno, la construcción va a aislarse más, va a gastar menos energía. Y después evitar las infiltraciones, que también tener buenas ventanas con buenos cierres de burletes y todas esas cosas para que también las ventanas y las puertas, toda esa temperatura que se genera no se vaya. Eh, Estos son casi como 4 de lo que es el estándar Passive House. El estándar Passive House agrega uno que es el intercambiador eh, ¿cómo es? De calor, que básicamente lo que hace es aprovechar la temperatura que se extrae, intercambiándola con la temperatura que entra, entonces aprovechando al máximo la temperatura, pero bueno, eso ya en Argentina está recién ahora empezando, pero bueno, son como estos 4 más el intercambiador de calor, son como los 5 patas más importantes, y el 0, que es el diseño bioclimático, que eso es lo primero, ¿no? Cuando van a comprar materiales, lo que es, acá vuelvo al dato ese que les mostré al principio, de que lo que más consume en una construcción en el ciclo de vida es toda la energía que hace falta en su operación, en su uso diario. Entonces, la aislación térmica que pueda tener un sistema constructivo es importantísimo a largo plazo, ¿no? Entonces hay un número que ustedes tienen que preguntar cuando van a elegir un material, que es el K, que es el coeficiente de transmitancia térmica, que es lo que le dice si el sistema constructivo va a ser un buen aislante o no. Por ejemplo, los ladrillos, la construcción tradicional, el ladrillo hueco del 18, tiene poca aislación, o sea, no verifica la ley 13059 de acondicionamiento térmico, no la verifica. Eh, una salvación, o sea, una salvedad, es que el K, el número de K, cuando más tendiente a cero es, más aislante es, ¿no? Entonces, para Buenos Aires, más o menos el K apropiado tiene que ser de 1 o menos de 1, ¿no? Cada uno tendría que ir a ver la norma 11.605, creo que era, y ver cuál es el K que le piden para la zona donde van a trabajar. Si necesitan la norma, se las paso. Pero bueno, ya ahora hay un montón de sistemas que ya cumplen la norma. Por ejemplo, en lo que es construcción tradicional y ladrillos, ahora salió este que está acá, este que estoy mostrando acá con el mouse, que es el DM20, y hay otro que se llama Climamur, que lo hicieron justamente a propósito para mejorar la aislación y ya verificar la norma. Después están los sistemas de hormigón celular curado en autoclave, que bueno, Retac es una de las marcas más conocidas, pero hay otras más. Eh, bueno, el adobe con vermiculita. Fíjense, o sea, lo que ven acá es lo más aislante es de izquierda a derecha. Lo de la derecha es menos aislante, la izquierda es más aislante. En principio están los paneles ZIP, que ahora hay un montón, hay una marca, creo que la más conocida es por ahora es Ipanel, pero hay otras, ¿no? No recuerdo ahora los nombres de otras, pero hay otras, que es madera
con poliuretano en el medio. Y después están, bueno, la construcción en seco, el steel frame, que el steel frame lo que tiene es que la aislación depende de lo que uno le pueda poner adentro. Entonces, bueno, la construcción en seco más la aislación que uno le pueda proyectar en el interior. Si quieren calcularlo, les dejo este programa que se lo descargan gratis, que es de Isover. Ponen el lugar donde van a hacer la construcción, cargan los materiales que van a usar y les dice si verifica o no verifica. O sea, es muy fácil de usar. Y bueno, este es el ladrillo que les comento, que es el DM20, que la verdad que en costos ya está, no sé, el otro día presupuesté el ladrillo 18 portante y estaba 58, 59 y este está 61, no tiene casi diferencia de precio y tiene un K de 0,78 versus el otro que tenía 1,20 que no verifica. Así que bueno, está para recomendar. Después, si van a usar los sistemas tradicionales, pueden mejorar la aislación con estos revoques que son termoaislantes, que hay varias marcas, está la de Weber, la de Isotelco, Isolteco, que son revoques que bueno, le agregan la aislación para que verifique. Los bloques de hormigón celular curado en autoclave, que básicamente tienen como una reacción química adentro que hacen como una burbuja de aire y eso lo que les da es muchísima aislación. Estos tienen más aislación que el DM20 que les mostré recién, pero son entre un 2 y un 3% más cara la construcción esta, pero bueno, se amortiza en unos años, ¿no? Y tienen la ventaja de que tienen un bloque NU que sirve para envolver la viga y envolver la columna, y eso lo que hace es evitar el puente térmico del hormigón que conduce la temperatura. Entonces, este sistema es recontra. Yo hice un montón, participé e hice un montón de casas con este sistema, así que lo valido, digamos, me funcionó muy bien. El steel frame, que también es un sistema de paneles de perfilería que se puede hacer en un taller y después se lleva a la construcción, que bueno, si todo está aceitado, la logística de la obra es un sistema que se construye mucho más rápido y que depende de lo que uno le ponga adentro, puede darle mucha aislación, ¿no? Si le pone alguno de estos sistemas, por ejemplo, poliuretano expandido, celulosa proyectada, aislación de lana de roca mineral, ¿no? Por ejemplo, bueno, la celulosa tiene mucho menos impacto en lo que el poliuretano, ¿no? Pero bueno, eso va a elección. El poliuretano, digamos, la celulosa y el poliuretano lo que tiene es que se puede proyectar y uno le puede dar el espesor que quiera y bueno, se puede lograr la aislación que se quiera. Este es los paneles ZIP, que ya vienen en la placa. Uno hace una platea, una vía encadenada en la obra y las placas se cortan en una fábrica y la traen un día X y se arma muy rápido, es como la construcción en seco, es muy rápido armado. Y ¿qué más les puedo decir? Esto, bueno, se usa mucho en el sur, en Tierra del Fuego, Bariloche, San Martín de los Andes, tienen muchísima, muchísima aislación. Los paneles termoaislantes, que hay muchas marcas acá, está Concrete House, creo que era Concrete House, Casaforma, o sea, ahí hay un montón de empresas más que hacen este sistema, que es un panel de telgopor que tiene una malla metálica a los dos lados y se proyecta concreto de ambos lados. También se construye muy rápido, o sea, para el que quiera hacer una construcción rápida, y tiene muy buena aislación, porque el telgopor lo que hace, bueno, es evitar ese puente térmico, o sea, tiene muchísima aislación. Después, 6 es todo lo que es, una vez que ya se hizo el diseño bioclimático, que ya se eligió el sistema constructivo para prevenir, para aislar bien la construcción,
también está cómo es el manejo dentro de la obra, qué van a abastecer con energía. Entonces, las lámparas LED ya es algo que ya está, es hasta más barato que las tradicionales, digamos, las anteriores. Es algo que ya está totalmente implementado. Después, bueno, las heladeras con etiqueta de eficiencia energética, las calderas de condensación, los aires acondicionados inverter, lavarropas también con buen rendimiento. Todo esto va a hacer que toda la casa también consuma mucho menos, ¿no? Entonces también, si esto consume menos, también la instalación de energías renovables se va a achicar y va a salir más barata. Y ya como no cerrando, pero me queda dentro de todo poquito, las energías renovables, que las que más se usan en la vivienda son la energía solar térmica, la fotovoltaica y la aerotermia y geotermia, que ahora explico cada una en particular. Por ejemplo, la energía solar térmica aprovecha el calor del sol para calentar el agua. Los usos más frecuentes son agua caliente sanitaria para el baño y cocina, calefacción por radiadores o losa radiante y climatización de piscina. Lo que pasa es que para cada uno hay un sistema que funciona mejor en cada caso, ¿no? A la izquierda están los termotanques solares, que es, digamos, está todo en uno, digamos, los colectores con el tanque todo unificado. Lo mismo que están los colectores de placa plana. En el medio están los sistemas split, que lo que tienen de particular es que el tanque acumulador está en otro lado y los colectores están, o sea, están separados. Después están los sistemas integrados, que está toda la acumulación y los colectores en el mismo lugar. Y después están lo que es algo por ahí más económico, que son las mantas solares, que son para pileta, que son bastante más baratas y también porque son de goma y también se pueden poner, esconder en el techo, son como para alargar la temporada de verano, para tener agua caliente, por lo menos en Buenos Aires, en eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y ya después por ahí en invierno, ya si quieren climatizar en invierno, ya hay que pasar a un sistema tipo split. Bueno, están los heat pipe y los de placa plana, ¿no? Más o menos para dimensionarlo se calculan 50 litros por persona, o sea, si son 4 personas que van a vivir, bueno, 200 litros, un termotanque solar de 200 litros. Los termotanques funcionan así. Les comento antes de pasarles el video. Este es un experimento que se hace, que ponen agua fría, congelada, en el vaso de la izquierda, con colorante azul, y en el vaso de la derecha ponen agua hirviendo, o sea, caliente, con colorante rojo. Y lo tiran en un tupper, y fíjense qué pasa. Y volvemos No te lo comas, a introducir. No, si bien es comestible el colorante, no lo hagan. A ver qué pasa. ¿Qué hace? ¡Wow! Con el rojo y el azul se forma violeta. Sí, pero fíjate que no se está mezclando del todo. ¿El azul a dónde se va? Saca la mano. ¿El azul a dónde está? El azul está acá. ¿Y el rojo? Allá. Ponete así, bien al ras. ¿Dónde está el rojo? Arriba. ¿Y el azul? Abajo. ¿Y por qué? Porque el rojo vos lo pusiste primero y después. Bueno, lo corto ahí. Básicamente esto es cómo funciona con el aire, y los fluidos pasa lo mismo. Digamos, la menor densidad tiende a subir, ¿no? Entonces, en el termotanque solar pasa lo mismo, digamos, esto es efecto termodinámico o termosifónico. El calor que se genera, digamos, el sol pega como es en el colector solar,
el agua sube acá y naturalmente viene al tanque, ¿no? Y como el agua está subiendo acá, el agua caliente dentro del tanque va a estar arriba y el agua más fría va a estar abajo. Entonces el agua fría va a bajar hacia acá, se va a volver a calentar y va a volver a subir. Entonces, adentro del termotanque, la toma está por arriba, que es donde está el agua caliente. Bueno, estos termotanques calientan un montón, o sea, levantan temperatura, pero hierve el agua casi, dependiendo de la zona, ¿no? También. Entonces, bueno, es para que entiendan un poco el concepto. Sobre todo estos son los termotanques que no, los atmosféricos, no los heat pipe. Los termotanques solares ahorran un 80% del consumo regular de gas y electricidad aplicado al calentamiento de agua sanitaria, ¿no? O sea, ahorran energía, por eso son sustentables. Existen dos tipos. Bueno, el de arriba es el que les conté recién. El agua caliente, digamos, el agua se calienta acá, el agua está dentro del tubo, sube y se acumula, digamos, termosifónicamente dentro del tanque. Y funciona por gravedad, por la presión del tanque. Y los de abajo, el agua no se mete en el tubo, sino que tiene como una pipa de cobre, que lo que hace se calienta mucho, y esta pipa lo que hace es calentar el agua dentro del termo, con lo cual son más eficientes los presurizados, son más caros, obviamente valen más o menos el doble, y permiten, al tener este sistema de sellado, de cierre, permiten presurizarlo con bomba. O sea, este se usa mucho más que nada por un tema de facilidad en la obra, por un tema estético. Los presurizados son más prácticos de hacer. Esto, los de acá, hay que pensar que si ustedes tienen la losa del techo, acá, ¿no? Arriba van a tener que tener 2 metros de lo que mide el termotanque solar, y después van a tener lo que mide el tanque, que yo acá generalmente pongo el flat, que mide 70 centímetros, pero con lo cual se les va a ir por arriba una torrecita de casi 3 metros, que bueno, hay que pensarla bien en el diseño, ¿no? Bueno, algo importante que surge, que la gente pregunta mucho es si a la noche se enfría, ¿no? Porque esto se calienta cuando pega el sol, pero a la noche hace frío. Bueno, no, de noche no se enfría, pierde algo mínimo, pero no se enfría porque entre el tubo de donde está el agua y el vidrio hay vacío. O sea que en el vacío no hay conducción de temperatura. O sea, la radiación pasa en el vacío, se acumula y no hay conducción que permita que salga la temperatura. Por eso dura, digamos, dura bastante el agua caliente dentro de un termotanque solar. Y bueno, vieron que dije que ahorra un 80% de energía. Bueno, hay 2 o 3 semanas al año, que son por lo menos en Buenos Aires, donde hace mucho frío, que por ahí podría no llegar a levantar la temperatura deseada. Entonces, para que nunca, nunca, jamás se queden sin agua caliente, tiene una resistencia eléctrica, que básicamente es esto que viene acá, que se mete adentro, que tiene un termostato, que lo que hace es detecta que la temperatura bajó y se prende automáticamente. Entonces, bueno, tienen un complemento eléctrico, que es ese 20% que no está resolviendo el termotanque solar, pero para que tengan agua caliente todo el año. Esta resistencia eléctrica puede tener un controlador, puede estar en el baño, en la cocina, en un lugar que ustedes lo configuran con la temperatura que quieren, y si de repente un día hicieron una fiesta, invitaron gente el fin de semana y vino mucha más gente de lo que para el termotanque está predimensionado, bueno, prenden la resistencia para calentar el agua, o la prenden solamente esas 2 o 3 semanas que hace mucho frío. Entonces, bueno, todo el año tienen agua caliente. Después están estos de placa plana, que son menos eficientes, que generalmente se eligen mucho por estética, porque por ahí son más, como llaman menos la atención,
y se usa en plazas donde por ahí pueda ser un riesgo, porque como nosotros los tubos se pueden llegar a romper y salir el agua caliente, bueno, estos son como más seguros en espacios públicos y demás, pero bueno, son un poco menos eficientes. Y por último están las mantas solares, que las mantas solares sirven para alargar la temporada de verano para calentar las piletas. Lo que tienen de bueno es que pueden estar escondidos en la losa. Esto directamente se enchufa al... Esto es así. El agua que sale del filtro de la pileta sube al techo, pasa por estos colectores de goma, el sol le pega, se calienta y vuelve caliente a la pileta, a la piscina, ¿no? Y bueno, nada, valen muy baratos, o sea, 80.000 pesos, 100.000 pesos, bueno, dependiendo de la superficie de pileta que eso va en proporción, ¿no? De la pileta. Pero ven, estas son algunas instalaciones que no se ven, quedan escondidos. Y están los sistemas split, que estos ya son para hacer una instalación más grande de agua caliente sanitaria, para poner piso radiante, para la pileta, ¿no? Ya son, cuando uno quiere abastecer más cantidad de cosas de la casa, bueno, tiene toda una gran superficie de captación que es esta, que puede estar en el techo, o en el jardín, y el tanque lo tiene separado, que esto se puede poner en el lavadero o en alguna salita de máquinas. Entonces, bueno, nada, ya tiene como otra complejidad, pero también es otra alternativa. Después pasamos a lo que es la energía fotovoltaica, que es la energía que se origina a partir de la transformación de la radiación solar en energía eléctrica. Acá, bueno, es generar electricidad con el sol. Básicamente tiene 4 elementos, a veces menos, a veces más, principales, que son el inversor, que es como el cerebro de la instalación, que convierte la corriente continua en las baterías, de las baterías en corriente alterna, ¿no? Regula, digamos, como que todo el uso de la energía, la inyección de los paneles, hacia dónde va y demás. Después están las baterías para los sistemas donde hay que acumular, que lo ideal ya es irse pasando a las baterías de litio, ¿no? Las de plomo ácido, ya, digamos, bueno, si bien se reciclan todas y hay como toda una industria atrás del reciclado de la batería de plomo, bueno, generan emisiones, tienen un tiempo de vida de 4 o 5 años. Acá las que van son las de ciclado profundo, no van las del auto. Y después están los paneles solares que tienen los cristalinos, los monocristalinos y los policristalinos. Que bueno, los monocristalinos, si uno tiene poca superficie, puede poner esos porque tienen mucho más rendimiento, ¿no? Permite mayor potencia. Y después tienen el regulador que evita la sobrecarga de las baterías y descarga, ¿no? Tiene estos 4 elementos. Entonces, según cómo se instale, o sea, hay 3 tipos. Este es un tipo de instalación que se llama off-grid, que lo que tiene es acumulación en baterías. Esto funciona básicamente así. Tenemos en el techo, vamos a tener el panel solar, que va a generar la electricidad que va a ir al inversor. Y este inversor es el que nosotros vamos a configurar para decir de dónde queremos que venga la energía. O sea, si hay sol, lo que hacemos es le decimos, bueno, tomame durante el día directamente del sol. Entonces alimentamos todos estos consumos internos con el sol. Ahora, si de repente es de noche, este va a detectar que no le está entrando los paneles y va a tomar de la batería, ¿no? La batería que ya acumuló. Entonces, nos permite tener iluminación, o sea, electricidad de noche cuando no hay sol. Y si de repente la batería se rompió o pasó algo, automáticamente detecta y toma de un generador o de la red. Entonces, nunca uno se queda sin electricidad.
Desventaja de este sistema, que bueno, la batería cada 4 años hay que recambiarla, si es la de plomo, ¿no? Por eso acá lo ideal es poner de litio, que todavía están un poco caras, pero bueno, ya estimo que van a ir bajando. Y lo que le sirve, esta instalación sirve mucho por ahí para cuando van a hacer un proyecto en el medio del campo, o en algún lugar donde no tienen red, entonces bueno, listo. O por ejemplo algún laboratorio que necesitan, no sé, que no se arruinen las vacunas y demás. Y se puede usar para, por ahí, los consumos básicos. O sea que si no tienen luz, o algún lugar donde hay mucho corte de luz, bueno, que alimente alguna iluminación especial, alguna computadora, wifi, la bomba para subir el agua al tanque y la heladera para que no se arruine la comida. Entonces, bueno, uno elige qué circuito abastecer y ya con eso se queda tranquilo que si se corta la luz o pasa algo, no tiene luz, bueno, tiene lo básico para vivir. Después están los sistemas on-grid, que esto ahora ya el año pasado se aprobó ya la ley de generación distribuida, creo que sí, el año pasado, hace muy poquito, que te permite ya inyectar energía a la red. O sea, vos te viene la factura eléctrica y viene lo que vos gastaste menos lo que vos entregaste. Entonces, bueno, lo que tiene bueno este sistema es que te ahorrás poner las baterías, que las baterías es un costo casi del 50% de la instalación, o sea que se abarata mucho la instalación y también al mismo precio te permite generar mucha más energía. Y lo que hace este digamos, sistema básicamente es así: cuando hay sol durante el día, inyecta directamente del sol. Ahora, cuando no hay sol, lo que hace es inyectar de la red. ¿No? ¿Se ve? Entonces, bueno, también lo mismo, nunca se quedan sin energía. Y cuando detecta que no hay nadie en la casa, todo lo que se está generando acá lo manda automáticamente a la red. Lo que tienen que hacer acá es, si van a hacer esta obra, pedir que les instalen el medidor bidireccional, que vendría acá, que esto lo que hace es mide en un sentido lo que sale y en un sentido lo que entra. ¿No? Entonces, para esta instalación, desde mi punto de vista, es lo más sustentable en instalación fotovoltaica porque no tiene batería, y es lo más viable económicamente ahora, sobre todo si la empresa que les provee está inscripta, ¿no? Es como lo más recomendable. Después Víctor, que trabaja con nosotros, que va a dar el próximo curso, va a mostrarles más instalaciones y profundizar sobre esto. Bueno, acá no sé si estás, Gustavo. Nosotros trabajamos con, bueno, Sustentator, que bueno, ahora es una de las empresas más grandes del país de energías renovables, y también con Gustavo de On Networking, que no sé si estás por ahí, si estás habilitado para hablar. ¿No estás? Bueno, esto es Le pregunté por chat, apenas me respondan. No sabemos igualmente si está presente porque muchísima gente quedó afuera por los cupos. No hay problema. Bueno, simplemente lo quería que él por ahí me dijo que iba a estar, entonces que por ahí ellos importan esto, que ya están nosotros trabajamos con ellos en este tipo de cosas, ya están acá en Argentina este tipo de cosas, de tecnología. Entonces, bueno, por ahí él daba algún dato más específico. Este video justo me lo facilitaron ellos. Ahora estamos haciendo con la arquitecta Sandra Merice, también asesorando para hacer un edificio, y también con On Networking, que justo tenemos un edificio orientado al norte, y estamos analizando poner este tipo de sistema, que ya como en los edificios, la cantidad de energía que se necesita en relación a la cantidad de techo que hace falta, en relación a la cantidad de techo que hay,
es poca, entonces ahora están surgiendo paneles que pueden ser tipo curtain wall. Tienen un sistema de polea para subirlo. Bueno, lo adelanto un poquito porque por ahí la idea de haberlo terminado. Bueno, y son paneles solares que van tipo curtain wall. Ahí no sé si se ve. Bueno, esos son más opacos, hay otros que son totalmente transparentes. Bueno, estos son los que estamos ahora con los chicos de On Networking, estamos viendo estos sistemas para instalar. También cuando estamos haciendo barrios, también trabajamos con estas luminarias solares, que está todo incluido. Y bueno, como cierre de lo que es fotovoltaicas, lo que siempre se trata, por lo menos, es de integrarlas al diseño y que sea algo que no esté escondido, sino por ahí también verlo, como integrarlo al diseño, ¿no? Estos son algunos de los proyectos que hicimos, otros que no, o sea, está el Airship ahí arriba, el edificio que les mostré antes de Europa, o sea, ahí la idea es tratar de pensar el proyecto desde cero, también viendo cómo incorporar las energías renovables. Esta es una empresa que también lo incorpora, que se llama Tango Wind. Bueno, yo aprovecho y les cuento de todo lo que está viendo. Que tienen unos, esto es para la Patagonia más que nada, que tienen como unos generadores eólicos adosados a las construcciones, que bueno, que me pareció muy interesante, tienen unos termotanques eólicos. Y si no, que esto lo dio el otro día a la gente de Colectando Sol, acá en Agenda Ambiental, que estuvo muy buena la charla. Todo lo que es, acá no lo desarrollo porque bueno, ya lo saben, lo vieron ellos. Todo lo que son los mini eólicos para lo que vivienda de baja escala, ¿no? Estos son, no los grandes que ven en la ruta, los que son para vivienda son estos, los mini eólicos. Y para cerrar energías renovables está todo lo que es aerotermia, geotermia, que básicamente es tiene el concepto del split que tenemos nosotros, pero mucho más eficiente. Tienen un sistema inverter en lo que es el compresor, bueno, tiene como una tecnología que lo que hace es intercambiar la temperatura del aire exterior o de la tierra para, la ventaja que tiene además de lo que les mostré antes, es que permite no solamente calentar, sino enfriar, y, o sea, permite resolver todo lo de la vivienda, ¿no? Es una bomba de calor convencional que, bueno, según con qué se intercambie temperatura o energía, ya sea con el aire exterior o con la tierra o con el agua, bueno, climatiza, calienta el agua, enfría, calienta la vivienda. Este sistema bueno, consume muy poco. Al consumir muy poco, da la ventaja de poder llegar a abastecerlo con energías renovables, haciendo una casa, bueno, autónoma, pero también es de lo más costoso que hay, digamos. Hay todo un mundo atrás de esto, ¿no? Pero bueno, consume muy poca energía en comparación a todo lo otro que hay.
Después están las estufas Nuke o Tromen, que también para hacer una casa autónoma, autosuficiente, y evitar tener que climatizar con aires acondicionados o calentar con aire acondicionado, estas estufas también permiten bueno, ahorrar electricidad, ¿no? Y después está la estufa rusa, que la estufa rusa se hace a medida, que es básicamente hay una combustión que uno puede diseñar bancos, paredes y demás, que lo que hace es circular toda esa temperatura que se generó a través de unos canales hasta que lo saca, y todo ese banco va acumulando calor. O sea, ese banco es un banco que acumula temperatura. Después, casi por anteúltimo, el manejo sustentable del agua, que es algo también importantísimo, que tiene que ver con reducir el agua, el uso del agua, el filtrado, la reutilización y el tratamiento. Este es un edificio de un arquitecto que se llama Glenn Murcutt, que ganó el Pritzker, creo que 2016, por ahí me equivoco la fecha, también que trabaja mucho con estos temas. El tema del agua es importante porque el 3% del agua dulce en el planeta, o sea, solamente el 3% del agua en el planeta es dulce, que es el agua que podemos tomar, y de ese 3%, el 1% es lo que podemos acceder, digamos, o lo que está superficialmente. Con lo cual, bueno, el planeta Tierra debería llamarse planeta agua marina, más o menos, pero es importante ver de cómo se devuelve ese agua y cómo se usa para no contaminar los ríos. Esto también en los Objetivos de Desarrollo Sustentable es muy importante. Como cuando hay una teoría que en la cátedra de arquitectura donde damos clases, la usamos, ver la arquitectura como un organismo vivo que dice que consume recursos y produce desechos. Bueno, cómo evitar, digamos, consumir menos recursos y producir desechos o reutilizar esos desechos, ¿no? Básicamente cuando se habla de agua es energía, porque cuando abrís una canilla, en algún lugar se disparó una bomba, ya sea en tu edificio o en la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, más consumo de energía para su extracción, su transporte, su potabilización, su impulsión, más materiales, cuanto más agua necesitas, más materiales para dimensionar las cañerías. Y también, bueno, por eso es importante el agua de lluvia, aprovecharla también para ralentizar y prevenir inundaciones. Y en lugares donde hay medidor económico, medidor de agua, también, si uno gasta menos, bueno, paga menos. También tener en cuenta que en el agua, o sea, la huella más conocida es la huella de carbono, también está la huella hídrica, que es la cantidad de agua que se necesitó para producir algo, o que es la huella hídrica directa, la indirecta, ¿no? Que es lo que se usó previamente para producirlo. Por ejemplo, bueno, no sé si hay acá, para producir una cerveza se usaron 150 litros, para producir 500, a ver, por ejemplo, para un litro de leche se usaron 1000 litros de agua, ¿no? Para un filete de cerdo, 1440 litros de agua, ¿no? O sea, para todo se usó agua. Y también está la huella hídrica directa, que es el consumo directo, por ejemplo, de los artefactos, que son las duchas, los lavarropas, los inodoros. Bueno, cada vez que seamos usar artefactos eficientes que consuman menos agua, es importante tenerlo en cuenta. Para ello están, bueno, ahora están los de doble descarga, que consumen entre 6 y 3, los viejos consumían 10, 20 litros. Los aireadores, que lo que hacen es inyectar aire a la canilla para que salga menos agua, pero la sensación de presiones sea la misma. Bueno, usar agua de lluvia. O sea, al usar agua de lluvia estamos evitando usar agua de red. Hay un montón de sistemas
de captación de agua lluvia, que también se puede usar para riego, por ahí no para tomar en la ciudad, pero se puede usar para riego, para inodoros, para un montón de otras cosas. Las plantas de tratamiento natural, que son plantas que lo que hacen es tratar el agua de desecho a través de plantas. Uno puede, los desagües de la construcción pasan a través de un cantero, generalmente con plantas acuáticas, que esas plantas y esas piedras lo que hacen es extraer, digamos, ciertos componentes del agua contaminada, mejoran las condiciones y después ese agua se puede reutilizar para regar o devolverla de nuevo a la cañería o al medio ya tratada. Plantas fitosanitarias también se llaman. Después, creo que ya esto es lo último, que es el paisajismo sustentable, que tiene que ver con, hay una nueva corriente del diseño del paisaje. Yo trabajo, por ejemplo, con la paisajista Romina Andelique, que trabaja con plantas nativas, que las plantas nativas lo que tienen es que crecen con el régimen de lluvias de cada lugar y necesitan mucha menos energía para mantenerla, ¿no? Entonces, están buenísimas, y inclusive ella lo que hace a veces es plant hunting, se llama, que es ir a buscar plantas que crecen dentro de la zona y por ahí ver de cómo se las lleva a su casa, las reproduce y por ahí después hace un diseño de jardín con plantas nativas. Así que bueno, esta es una nueva tendencia del paisajismo. Los techos verdes, que también una manera de... tiene muchas ventajas, evita las inundaciones, mejora la biodiversidad dentro de las ciudades, digamos, las condiciones del aire, y también la aislación térmica de las ventanas, de los techos. Hay un montón de formas de techos verdes, de formas de hacer. La biopiscina, que también es una tendencia que se está haciendo ahora mucho, que tiene que ver con no usar el cloro, porque el cloro tiene ciertos efectos nocivos sobre la salud. Entonces es una piscina que puede funcionar con agua de lluvia o con agua de red, pero lo que usa es lo mismo, una serie de plantas acuáticas y una bomba que se hace recircular, que esa bomba puede estar alimentada con un panel solar. Entonces, digamos, el agua viene por acá, la filtran las plantas y a través de esa bomba solar lo que hace es se vuelve a mandar por acá. Entonces, bueno, es como se mantienen las condiciones a través del filtrado de las plantas. Bueno, ya cerrando un poco todo, esta es una síntesis de todo lo que hablamos, que en principio es muy importante, cosas a tener en cuenta para una construcción sustentable: la forma de la vivienda, ¿no? La orientación para la iluminación natural y la climatización natural, el control solar para protegerse en verano y permitir radiación en invierno, la iluminación natural para también mejorar la salud y gastar menos energía en electricidad, la ventilación natural también para climatizar en invierno, para enfriar en verano, los tipos de materiales, es importantísimo para aislar, evitar pérdidas térmicas, aislar la construcción, todo lo que dure, los 80, 100 años que dure la construcción, la eficiencia energética de todos los artefactos que van a poner adentro, el tipo de climatización, esto de, bueno, qué van a usar, caldera de condensación, aerotermia, geotermia, energías renovables, solar térmica, bueno, hay un montón, muros trombé, invernadero, manejo del agua sustentable y el paisajismo. Y creo que nada más. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Germán. Bueno, los invitamos a todos a hacer preguntas en el chat. Ahora aprovecho y les voy a contar, mientras tanto, que ustedes van a estar mandando las dudas, las consultas, los comentarios, las sugerencias, todo es bienvenido. Les voy a presentar las próximas charlas que vamos a estar desarrollando
con agenda ambiental. Tengan en cuenta igualmente que ahora en la presentación vamos a subir esto a YouTube, vamos a enviarles el mail de Germán y también la presentación para que ustedes puedan tenerla y volverla a ver. Bueno, les cuento algunas charlas que vamos a tener durante agosto. El 7 de agosto a las 18 horas se va a estar desarrollando un taller online de huerta urbana con María Victoria Bona y Daniela Carna González de Raíces Urbanas. Es un taller gratuito y están todos invitados a inscribirse. Todos los jueves a partir del 13 de agosto vamos a estar desarrollando una serie de seminarios web sobre cambio climático con una organización chilena que se llama 1.5. Cada jueves vamos a tener diferentes temas y bueno, muchísimo contenido, herramientas para trabajar sobre esta problemática. Recuerden también que todos nuestros webinars pasados están disponibles para ver en YouTube y están todos invitados. Y por último, algo que más o menos Germán les estuvo comentando, a fines de agosto, todavía no tenemos bien la fecha cerrada, pero va a ser a fines de agosto, vamos a estar desarrollando un taller sobre la instalación fotovoltaica, que va a estar dictado por el ingeniero Víctor Liz, y bueno, él es especialista en instalaciones fotovoltaicas, es coordinador del área de energía de Ingeniería Sin Fronteras, es una organización argentina. Es consultor en SUHAUS, que es un estudio de arquitectura sustentable, y docente de ISER. Bueno, nada más. Les vamos a estar mandando mañana toda la información para que también ya se preinscriban en este taller. Y bueno, es un taller que incluye certificado, dura 2 horas y están todos invitados.